Todo en común. 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 Un espacio de diálogo y compartir ciudadano. Estimados amigos y amigas, el día de hoy hemos recibido la cordial visita de José Pepe Ciancas, compañero que tiene muchos años en el acompañamiento a organizaciones juveniles, a organizaciones de comunidades cristianas, ¿no? Él es ahora, hace más de 30 años, integrante, miembro de la comunidad de vida cristiana, CBX, y tiene como profesión el ser psicólogo, ¿no? Entonces, Pepito, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Jorge, realmente encantado de estar aquí contigo y con tus radioyentes, ¿no? Gracias por estar. Vamos a empezar a dar una mirada de las juventudes, aprovechando un poco tu mirada psicológica. ¿Cómo, de esta mirada que tú tienes, cómo son los jóvenes hoy? Bueno, los jóvenes ahora en realidad enfrentan muchos más retos que los que enfrentamos nosotros en nuestra generación, porque el mundo que es tan acelerado pide de ellos y demanda mucha cantidad de energía, mucho derroche de juventud misma, y les quita inclusive tiempos que ellos pueden utilizar para otras, porque ahora la demanda de trabajo los agobia, los frustra, y esto hace que haya una juventud no solamente ya rebelde como la conocíamos en los años 70, 80, sino una juventud ya cansada y muchas veces con mucho sufrimiento, ¿no? Con mucho sufrimiento. Sí, y seguramente eso puede explicar determinados comportamientos transgresores, ¿no? ¿Cómo ahora se manifiestan esos comportamientos? Bueno, en muchos de los pacientes jóvenes que yo tengo, porque es casi por ahí donde va más mi trabajo psicológico, entre la familia y los jóvenes, realmente muchos son más contestatarios, pero una contestación mucha más agresiva, ¿no? Y una agresividad cargada con ira, cargada con impotencia de no ser escuchados por una sociedad que los quiere encasillar simplemente en ejes de transformación en donde nosotros como generación fallamos, ¿no? Y les pasamos a ellos nuestras cargas emotivas y nuestras propias frustraciones, y esto hace que los jóvenes actualmente hoy sean mucho más agresivos y que no tengan la cuestión de quererse embarcar en cuestiones largas, ¿no? O sea, en compromisos largos. Son más cortoplacistas, buscan el placer inmediato porque lo necesitan, ¿no? Se les va, ¿no? Por las demandas de esta sociedad. Eso nos habla de un tiempo de rapidez, un tiempo también que te exige éxitos, ¿no? Y que los éxitos muchas veces se reflejan en dinero, en tener acceso a la moda, ¿no? Más el tener que el ser. En ese tener y ser, ¿cómo tú identificas el ser de los jóvenes? Mira, por ejemplo, en Lima Norte, yo recuerdo cuando ingresaron los grandes megas comercios que tenemos actualmente, nuestros jóvenes se vestían pues a la moda de gamarra, buscando, ¿no? Hoy por hoy, el ser de ellos se identifica en tener zapatillas de marca, ¿no? En tener ropa de marca comprados en estos centros, olvidándose inclusive de su pasado, renegando de alguna manera de su pasado, de sus propios padres, ¿no? Rompen con toda una tradición andina. Por ejemplo, Lima Norte proviene mucha gente de provincias, y los jóvenes de hoy, por ejemplo, se distancian, ¿no? O sea, ya no quieren recordar esas raíces, quieren construir una cuestión donde no se les margine, donde no se les cholee, donde quieren blanquearse, y donde en realidad ahí vienen las frustraciones mismas, ¿no? Claro. Porque cuando nos vamos a Miraflores,
nuestros jóvenes son vistos como los choros, los rateros, los andinos que vienen a infiltrarse en sus espacios, ¿no? Sí. Y eso sucede inclusive en las mismas universidades, ¿no? Uh-huh. Los jóvenes que aspiran a entrar en las universidades particulares con mucho esfuerzo de sus padres, se encuentran, por ejemplo, estudiando en la Lima o en la Ricardo Palma, y claro, no tienen los carros que tienen ellos, ¿no? Claro. Y eso evidentemente genera, de hecho, un conflicto de identidad, ¿no? Sí, claro, y ahí es donde proviene el hecho de querer tener cada vez más cosas y el renegar de sus propias raíces, como decir yo por qué tenía que nacer aquí, ¿no? Claro. O sea, yo me merezco más. Y ahí es donde se genera, digamos, los conflictos más en una familia. ¿Cómo ves ahí, digamos, esta relación, ampliando más allá de la familia, digamos, la relación adulto-joven? Allí ha habido nuevamente rupturas mucho más grandes, ¿no? O sea, los padres actuales que están enfocados y empujados a trabajar para poder generar dinero para su autosostenimiento, se ha olvidado justamente de la educación del joven, pero más que de la educación, del acercamiento al joven, y se le ha dejado en muchos casos a los abuelos, que ellos ya vivieron su época y que tienen sus propias maneras de pensar para una sociedad que ya no es pues los años 90 claro, ni 60, ¿no? Entonces los jóvenes encuentran allí una contradicción de abandono y a su vez de que les quieren imponer situaciones que no son las que ellos viven, y ahí vienen muchas otras broncas, ¿no? Y además es posible, digamos, que los padres, no, los adultos, no reconozcan que tal vez no están al ritmo de la época, ¿no? Es decir, hay otras maneras de acercarse a los jóvenes, hay otros códigos, ¿no?, comunicacionales, ¿no? Hay otros medios que se están, digamos, tipo internet, por ejemplo, el teléfono, el celular, que están muy presentes, que eso seguramente a personas ya que pasan los 40, 50 años tienen dificultades y generan conflictos en la relación, digamos, con los jóvenes, ¿no? ¿Cómo ves esa situación, Pepe? Esa es una cuestión que nos separa muchísimo de ellos, ¿no? El hecho inclusive del mismo lenguaje que usan ellos para comunicarse dentro de los celulares, en el momento del chateo, es totalmente distinto, ¿no? Las palabras que les han cambiado inclusive connotaciones, ¿no? Hoy muchos de los jóvenes, para nosotros de una manera distinta, cuando se relacionan, algunas veces entre ellos se dicen perros o perras, y para nosotros eso es ofensivo, y sin embargo para ellos tiene otras connotaciones, o el hecho de maldito, ¿no? O sea, hay palabras y códigos que ya no entendemos y que nos alejan, y lejos de querer acercarnos, los criticamos. Y ante esas críticas, lo que ellos hacen es fortalecer más estos canales de comunicación entre ellos, y estos códigos que nos distancian, ¿no? En los cuales se burlan de nosotros porque no entendemos, ¿no? Inclusive el mismo hecho de usar un celular o el WhatsApp, cuando uno tiene que entrar al WhatsAppeo, los viejos estamos refritos, ¿no? Sí, definitivamente son nuevos tiempos, son nuevos retos. ¿Qué retos estarían planteados para mejorar la relación entre jóvenes adultos? Yo incido mucho en la cuestión comunicativa de calidad, ¿no? O sea, no es cantidad de tiempo, sino es cómo los adultos buscamos en realidad comunicarnos con ellos, pero más que comunicarnos, aprender su comunicación, sus lenguajes, sus costumbres, sus mismos retos que están sucediendo en las calles, porque no es los retos de nosotros, ¿no? Yo nací en La Victoria. Yo bajaba en la cuadra 13 de Humboldt a pararnos con mis compañeros, mis amigos en la esquina, y no nos pasaba nada. Hoy los jóvenes se paran en las esquinas y son pues producto de asaltos, de robos para quitarle los celulares, las zapatillas de marca, la ropa de marca, o inclusive, ¿no?, la cuestión de las drogas que se usan ya más entre ellos para evadir ciertas problemas que hay en casa o con ellos mismos. Entonces, hoy por hoy la calle es más dura. Así es. Y allí los adultos no estamos comprendiendo la realidad, ¿no? Sí, y definitivamente eso se va a manifestar, digamos, socialmente, ¿no? No es casualidad que ahora en el Perú, digamos, el problema central que existe, este problema de la inseguridad ciudadana, seguramente tendrá alguna explicación también desde ahí, de estas frustraciones, de estos problemas que se generan a nivel, digamos, de la relación adulto-joven, sociedad-joven.
Vamos a continuar, Pepe, conversando después de esta pausa. ¿Sí? Entonces, ahora, amigos oyentes, vamos a escuchar una canción que se llama Sé tú y que es de un disco de audiovisuales del Perú que se llama Contigo, hermano joven. Volvemos en un momento con Pepe Siancas. Estamos de vuelta y continuamos la conversación con Pepe Siancas. Recordemos, él es integrante de la Comunidad de Vida Cristiana, CBX, y es psicólogo. Y vamos a continuar conversando sobre el tema de las juventudes, ¿no? Cómo se les mira ahora. Vamos a entrar a un tema mucho más ético, Pepe. Quisiera preguntarte ahora, ¿cómo los jóvenes entienden la ética? ¿O tal vez no lo entienden? Yo creo que la entienden, pero ellos han hecho sus propios códigos también de la ética, ¿no? O sea, ellos cada vez están buscando lo que nosotros, los adultos y nuestro mundo ha renunciado a la cuestión ética. Ellos tratan de ser ahora mucho más auténticos. Y entre ellos, por eso ha crecido la cuestión de los grandes colectivos que hay de jóvenes actualmente, pero también las movidas culturales, en donde desde allí ellos ejercen su propia crítica a todo este sistema ético tan venido a menos y que lo vemos en los políticos, ¿no? Donde la ética baila más bien con el dinero y los transfugismos, inclusive entre ellos ya no se reconocen, ¿no? O sea, ante unas palabras de alguien, más bien se inflaman y se olvidan, realmente la gallina se olvida cuando fue pollito, ¿no? Sí, y esa es una de las cosas que siempre se ha reclamado, ¿no? El hecho de no contar con referentes sociales, ¿no? Y mucho más en la política, ¿no? Entonces, eso definitivamente puede descompaginar a los jóvenes, ¿no? Estos comportamientos éticos que tú reconoces en los jóvenes, ¿cómo exactamente se manifiestan más allá de las críticas, en cuestiones concretas? Pues mira, como te decía, en esta formación de los colectivos, o sea, hemos tenido un gran colectivo que comenzó, por ejemplo, con la cuestión del trabajo, ¿no? Lo que le llamamos la marcha de los pulpines, que fue propiamente los jóvenes que se agruparon, que ellos vieron sus reivindicaciones, que inclusive nos enseñaron cómo éticamente, sin ninguna agresión a la ciudad o a las mismas cosas que habían en ella, hicieron su protesta y trazaron sus metas y lograron su contenido, ¿no? Es cierto que ahora no es que estén callados, o sea, se ha traslucido en muchas otras, por ejemplo, colectivos de jóvenes que buscan en los derechos humanos, ¿no? Por ejemplo, lo de la Cantuta, la coordinadora contra la impunidad, y muchos otros colectivos que son netamente jóvenes, ¿no? Inclusive ante la agresión a estas dos mujeres que se han convertido en algo simbólico, está esta otra marcha en las cuales son colectivos de mujeres que se han unido para hacer la gran marcha de este 13 de agosto, ¿no? Sí, en algún tiempo se decía que los jóvenes eran la generación X, ¿no? Algo así como que no existía. Pero realmente era porque tal vez no había una apreciación de esta capacidad de indignación de los jóvenes que ahora se manifiestan en protestas, que se manifiestan en grandes comentarios críticos a través de las redes sociales, ¿no? ¿Cómo tú ves ahora esta capacidad de indignación que tienen los jóvenes, Pepe? Mira, es interesante porque se ha traslucido, por ejemplo, en representantes políticos jóvenes, o sea, su irrupción a la política. Y no solo a la política, sino hoy vemos muchos más jóvenes en la calle, por ejemplo, bailando, ¿no? Llevando su alegría, gastando, a pesar de que los adultos decimos, estos jóvenes pierden el tiempo ahí con sus danzas, que no les comprendemos, pero desde allí ellos nos van diciendo en realidad que hay que construir un mundo de otra manera, ¿no? Un mundo de alegría. Al fin y al cabo, la felicidad es algo que todos los seres humanos buscamos y ellos lo buscan a través de su arte, ¿no? Por ejemplo, la irrupción de jóvenes como Indira Wilka, venida de una experiencia de dolor, traslucida ahora, pues bueno, quizás para muchos en unas tiendas equivocadas, para ella quizás lo correcto, pero que ya se está expresando, ¿no? O la de este joven Belaunde, que está actualmente el nuevo congresista, u otras congresistas, ¿no? Uh-huh. También han habido errores, es cierto, ¿no? O sea, pero en fin.
Sí. Ahí están haciendo ellos. Cuando tú hablas esto de la construcción de un mundo, de una sociedad, digamos, diferente, entiendo que estás considerando que es un mundo construido con jóvenes. No es un mundo, digamos, que se planteaba antes desde los adultos que dicen nosotros vamos a hacer para los jóvenes. No, creo que la lógica ahora viene y la demanda viene por el hecho de cómo hacer que se privilegie ese valor ético que es la participación, ¿no? Para construir junto con los y las jóvenes un mundo acogedor diferente para cada quien. ¿Te parece ello? Sí, claro, y en medio de esa construcción lo que ellos buscan es que sea, por ejemplo, la verdad, una de las valores más fuertes, ¿no? Claro. La justicia, ¿no? Lo vemos en sus manifestaciones, ¿no? Es más, hay que recordar un poquito más atrás, mientras nosotros antiguamente solo teníamos las marchas, las que iniciaron el lavado de la bandera de una manera muy simbólica y muy curiosa fueron jóvenes. Anónimos de las diferentes universidades, y ese es otro signo, por ejemplo, ¿no? O sea, ya las barreras entre los jóvenes, entre universidades, que nosotros les llamábamos las pitucas, y las universidades nacionales se ha roto, porque hoy día la indignación juvenil los une. Así y vemos en muchas de las marchas gente de la Católica, de la Ricci, junto con los de San Marcos, la Villarreal, la Uni, ¿no? Entonces ahí está la Cantuta, entonces están juntos. Sí, creo que en ese sentido, digamos, hay una especie de una molestia, digamos, colectiva de las juventudes que traspasa, pues, para decirlo así, posiciones económicas, condición social, ¿no? Creo que ahora el asunto está por dónde encaminamos esta indignación, digamos, de tal manera que sean vinculantes, que sean, digamos, políticas de Estado, ¿no? Que se conviertan en algo donde los jóvenes tengan participación concreta, real, digamos, en la dinámica social, ¿no? Sí, pues, y allí la responsabilidad que le cabe, es cierto, no es solo a los gobiernos de turno, sino específicamente a los partidos, que es desde donde construimos muchas veces nuestra participación para los espacios públicos, pero también parte de cómo los adultos les abrimos espacios en los diferentes medios de participación ciudadana a los jóvenes. Así es. ¿No? Porque siempre seguimos siendo los mismos viejos de siempre asistiendo a las asambleas y no participan, por ejemplo, los jóvenes. Desde los asentamientos humanos donde yo tenía experiencia, siempre era, no, el papá es el que tiene que ir, claro, o en caso contrario la mamá, claro, pero nunca el joven. Así es. Y cuando él asistía, no se le daba participación, o lo clásico, bueno, es joven, pues no sabe lo que dice, ¿no? Así es. Entonces es participación, pero con capacidad de decisión. Exactamente, hay que dar, inclusive dentro de la iglesia. Ya Así es es, tiempo, ¿no? Así es. En realidad, en todos los espacios, ¿no? En todos los espacios. Creo que el asunto no es seguir marcando esa idea que los jóvenes están en proceso de espera, que están en formación. Hay que reconocer que los jóvenes son y tienen capacidad, tienen habilidades para poder hacer críticas y también propuestas en el desarrollo del país y del mundo. Exactamente, ¿no? Y ahí hay una frase de San Ignacio que me recuerda mucho en realidad, ¿no? Que hay que ser contemplativos en la acción y en la acción contemplativos. Yo creo que los jóvenes están reflexionando desde su quehacer actualmente de irrupción en la cuestión pública, reflexionan cómo van, qué alcances tienen, cómo están haciendo, qué medios. Entonces sí hay una reflexión de parte de ellos que los adultos no estamos viendo y que no estamos acompañando además, ¿no? Y eso también, de hecho, convoca, digamos, a los adultos también entremos en esa capacidad contemplativa. Entonces, sumemos a esa esperanza que ello se va a dar, ¿no? Que se dé un diálogo próspero, digamos, entre sociedad, juventudes, juventud, adultos, jóvenes, de tal manera, digamos, que se valore en su real dimensión su aporte social, ¿no? Claro, por eso el mismo Papa Francisco lo dijo en Brasil, ¿no? O sea, jóvenes, hagan bulla, ¿no? Hagan lío, ¿no? Claro, hagan lío, ¿no? O sea, no es la cuestión a los viejos, sino es a los jóvenes que hoy tienen una voz no solo cantante, sino una voz en realidad constructiva y que nos va dando los nuevos horizontes de un mundo y que otro mundo es posible, ¿no? Y claro que sí, amigos oyentes, amigas oyentes, un mundo es posible, un mundo mejor, ¿no? Pepe, te agradezco tu participación, gracias por tus aportes,
tal vez quieras dirigirte a nuestros oyentes en tu expresión final. No, agradecer más bien y recordarle a los jóvenes de que no siempre los adultos estamos cerrados, que estamos tratando de entender su mundo, que estamos y les pedimos a ellos más bien que nos ayuden a nosotros a entenderlos, ¿no? Que no nos cierren canales, que nos abran también algunos puentes para que podamos cruzarlos y encontrarnos en un abrazo juntos, la experiencia y obviamente la juventud, para que pueda sumarse, ¿no? No uno como el sabio, ni el otro como el guerrero, sino las dos personas caminando juntos, experiencia y juventud, para poder construir este posible mundo nuevo, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Pepe. Gracias. Gracias a ti. Todo en común. 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 Un espacio de diálogo y compartir ciudadano.